Las opiniones vertidas en el siguiente programa pueden herir la sensibilidad de algunas personas, según su inclinación política. Pero de algo estamos seguros. Solamente decimos lo que pensamos. Pero antes lo pensamos muy bien. Derecho a réplica, el único programa en donde si no estás de acuerdo, tenés un espacio para hacérnoslo saber. Que te va a ayudar a comprender la semana política y económica. Y lo que está por venir. Javier Pertierra, Hernán Sabater, Humberto Benedetto y la conducción de Alexis Martínez Díaz. Derecho a réplica. Derecho a réplica. Un programa políticamente incorrecto. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Derecho a Réplica. Hoy, más que nunca, la política no descansa. Las noticias que marcan el pulso de nuestro tiempo cruzan fronteras, desafían instituciones y redefinen alianzas. Vamos a analizar el programa de hoy, las votaciones, las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el pasado 18 de mayo se celebraron, que no solo redefinen el mapa político porteño, sino que también podrían marcar el tono de lo que va a ser la política nacional en los próximos meses, ¿no? Con una participación ciudadana muy pobre, poco más del 53% del electorado que se presentó a votar, una campaña marcada por la polarización, los resultados que invitan a pensar nuevos liderazgos, unas demandas y también en viejas deudas con la democracia urbana. Mientras tanto, en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro vuelve a encender las alarmas de la comunidad internacional con la detención de Juan Pablo Guanipa, figura clave de la oposición, y otros colaboradores cercanos a María Corina Machado. El mensaje es clarísimo, ¿eh? La represión política sigue siendo una herramienta central para sofocar cualquier intento de disidencia. Las reacciones que no se han hecho esperar, pero la pregunta es si será suficiente la condena internacional para frenar esta nueva embestida autoritaria en Venezuela. Vamos a volver a la Argentina también. Vamos a hacer un repaso donde el vocero presidencial Manuel Adorni volvió a encender el debate económico con la frase contundente: tus dólares son tuyos. Un intento de reafirmar la libertad económica y el derecho a la propiedad en medio de un escenario donde el mercado cambiario y las reservas siguen bajo una presión constante. Pero, ¿qué significa esto para el ciudadano común, para el ciudadano de a pie? ¿Qué lugar ocupan los mensajes simbólicos en una economía en plena transformación? Si hablamos de transformación, no podemos dejar de mirar, ¿no?, a Estados Unidos, a Donald Trump, favorito en las encuestas rumbo a noviembre, que anunció que a partir del 1 de junio va a aplicar aranceles del 50% a los productos de la Unión Europea si no se destraban las negociaciones comerciales. Una medida que sacude un poco los cimientos del comercio internacional y que revive fantasmas proteccionistas que parecían haber quedado atrás. La guerra comercial versión 2.0 ya está en marcha. Hoy en Derecho a Réplica vamos a profundizar en estos temas y vamos a tratar de entender las fuerzas que están moldeando el presente y el futuro inmediato, y por qué todo está conectado, y porque detrás de cada noticia hay una historia y un interés y una consecuencia que nos involucra a todos. Vamos a comenzar. Bienvenido Hernán, Humberto, Javi. Bueno, a ver, lo tengo a Hernán. ¿Cómo andamos, Hernán? Bueno, vení, pasá, sentate, pedite lo que quieras, pedite lo que quieras acá, la producción paga todo. Gracias, Alex. Estamos en una charla de amigos. Vos pedite un cafecito, lo que quieras, acá la producción es la que se encarga, la turca es la que se encarga de pagar. Qué lujazo, impresionante. ¿Qué tal, Alexis? Todo bien, todo tranqui. ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, dentro de todo bien. Hoy me peleé con uno que estacionó en la puerta de mi garage. Se fue 10 minutos, pero bueno, después ya se me pasó, así que está todo bien. No sé cómo hace la gente cuando dice, no, me peleé, a los 10 minutos ya estaba todo bien. Yo me enojo y me puede durar semanas. Y ya está, sí, pero le hice la multa y ya se fue, así que... Y ya está, no vale feliz la el pena, tipo. sí. Qué sé yo.
Ponele. Contame un poquito, Hernán, vos que sabés más, estás más en el tema. ¿Qué es esto de que dijo Adorni, tus dólares son tuyos? Comentame un poco ahí, poneme en ambiente, porque viste, el ciudadano de a pie, el político lo entiende, el que está en la economía lo entiende, pero el tipo común como yo y como muchos que están del otro lado no lo entendemos. Creo que quiso hacer un paralelismo con Mi cuerpo, mi decisión de la época de que se estaba tratando la ley del aborto, ¿no? El tema es que vivimos en un país donde el Estado siempre fue socio tuyo, siempre te manoteaba tus ingresos, tus derechos, y el dinero de los ingresos es propiedad del que los produce. O sea, el Estado siempre quiso estar al lado tuyo. No, y no lo digo como a lo mejor una idea liberal o lo que sea, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad son derechos humanos fundamentales de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, lo generado por la ganancia de uno es propiedad de uno. Está bien que haya que pagar ciertos impuestos porque, bueno, el país si no, no funciona, pero tampoco que el Estado sea socio tuyo. Lo que quiso decir Adorni es que a partir de ahora va a haber una libertad bastante mayor para que vos puedas disponer de tus ingresos. Entonces, creo que es un pie que te saca el Estado de encima, ¿no? No, está bien, pasa que, a ver, el tipo salió a decir, me gustó el paralelismo ese de mi cuerpo, mi decisión, es como que mis dólares, mi decisión. Pero ahora es como que a ver, lo estábamos hablando con Humberto hace un ratito nada más. Me dijo, no, me dice, pasa que el Estado ahora habilitó para que el ARCA no te fiscalice hasta 50 millones de pesos, que son un poco más, un poco menos de 50.000 dólares. Y empezaron, viste, las malas lenguas, no, porque el lavado de activos, el lavado de dinero. Yo te puedo entender que una persona acá en Argentina tenga 50.000 dólares porque vendió una propiedad o porque viene juntando hace años para comprarse una camioneta, un auto o comprar una propiedad. Un mes lo puede tener. Pero una persona que maneja 50, 60.000 dólares todos los meses, creo que habría que hacer un análisis un poquito más a fondo, ¿no? Sí, bueno, el que fue ahorrando de a poco ese dinero tampoco es que va a disponer del ahorro de toda su vida para meterlo en el sistema o comprarse un auto, ponele. Eh, es, hoy justo lo escuchaba a Melconian y decía lo que en Argentina le decimos el canuto, ¿no? Que es ese, ese dinero que uno tiene guardado por las dudas. Capaz que pueden ingresar al sistema una X cantidad de plata, pero no es que todo se va a volcar de golpe a la economía formal. Yo creo que lo que busca mi ley o el gobierno es de a poco que se vaya inyectando dólares, la cantidad que sea, porque, bueno, la emisión de pesos quedó en cero. Entonces, hace falta seguir moviendo la economía. Y creo que de esta forma puede ayudar bastante a movilizar distintos sectores. El que tampoco es que el ARCA va a mirar para cualquier lado cuando ingresa una cantidad. El que siempre negrió y el que siempre utilizaba dinero en negro lo va a seguir haciendo y eso es lo que hay que investigar, ese tema de la malversación de fondos, ¿no? Pero la verdad que no creo que sea algo impactante de entrada y que sea algo que vaya a cambiar de entrada. Creo que va a ser algo progresivo, pero que sí puede ayudar. Bien, yo creo que a ver, la intención del gobierno es que la gente vaya inyectando dólares a la economía y que no tenga ese miedo, ¿no? Porque era como que estábamos privados antes de decir, si yo saco y digo que tengo 1.000, 2.000 dólares, es como que me van a investigar, se me van a quedar con la plata. Entonces era como que la gente trataba de no inyectar esos dólares. Ahora es como que tienen vía libre como para poder salir del agujero y decir, bueno, los puedo sacar de abajo del colchón, hablando mal y pronto, los puedo inyectar en la economía pero no me van a investigar. Está bien, pero por eso te digo, el ciudadano de a pie que viene juntando, ya sea para hacer un emprendimiento, para comprar una camioneta, un colectivo, hacerse un motorhome, lo que quiera, lo va a tener, pero una sola vez. Una persona común como vos, como yo, como Humberto, como Javier, no tienen 50.000 dólares todos los meses. No, tal cual, es así. También la gente, yo entiendo que hay gente que dice, no, pero ¿cómo van a hacer para controlar la gente que a lo mejor vende droga o que se afanó
cierta cantidad de dinero. Bueno, no nos olvidemos de Chocolate Rigó, del Yate el Bandido, que veíamos ahí a intendentes comiendo langosta y tomando champagne. Eso existió y va a existir. El tema no es dejar de investigar, sino de que de a poco la gente pueda llegar a, como decís vos, a lo mejor decir, bueno, tengo un sueño de hacerme un viaje, tengo, mira, justo hoy escuchaba al periodista Nacho Ortelli y entró en lo que es su declaración ante la UIF y le figuraba que había pagado un peaje de 900 pesos. Eh, o sea, el nivel de investigación que hay hoy en día de todo lo que vos haces es ilógico porque hasta la UIF podía auditar 0,34% de lo que la gente gastaba. Si vos vas al supermercado y gastabas más de 100.000 pesos, te tenían que hacer 2 tickets. Bueno, todo eso se simplifica y se borra. Creo que esa desregulación está muy bien. Después el nivel de dinero que vaya a inyectarse dentro de lo que es la economía diaria se irá viendo, pero por lo menos la gente va a poder estar un poco más tranquila en ese sentido. Sí, yo creo que después de tanto tiempo, de tener, después de tantos años, de tener una inestabilidad económica que no sabes si el mes que viene, si pasado mañana, bueno, estamos hablando con gente grande que ha vivido y que ha sufrido la Argentina. Humberto Benedetto, yo no se lo voy a contar, creo que él me lo puede contar mejor a mí, el tema de la hiperinflación en el final del gobierno de Alfonsín. La gente no sabía si iba a comprar algo a la mañana, si a la tarde estaba al mismo precio y había subido un 3, 4, 5, 10, 15, 20%. Entonces creo que ahora estamos como amesetados en el dólar y creo que o sea, creo que la gente se está acostumbrando a algo que debería ser normal, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay, en 3 años, 3 años y medio, el dólar ha tenido una variación de 8, 10 pesos uruguayos, obviamente, ¿no? Pero creo que la gente tendría que acostumbrarse a algo que debería ser normal, a una economía estable para saber con cuánto tiene que contar en el bolsillo hoy, mañana, pasado y quizás el mes que viene para tener una previsión más cierta. El tema es que, bueno, han sido varios años de una desestabilidad económica, de impactos fuertes y bueno, esto no se cambia de un día para el otro. Humberto, vení, sentate, arrimate de la mesa. Ahí te traen algo para tomar. No sé si va a tomar un café o si va a tomar un fernet o un café con fernet, no sé qué va a tomar. Pero Humberto, lo tengo ahí para contarme listo, listo, listo para salir. Hubo elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo. ¿Cómo quedó el cuadro político? ¿Cómo quedó la foto? ¿Cómo se ve? Bueno, me parece que tiene que ver con este cambio que se va produciendo en la República Argentina a partir del gobierno de Milei, pero algunas cosas cambian y otras no es tanto. Yo pensaba como título que no es tiempo de alternativas, sino que más bien es tiempo de planes B. ¿Y en qué me baso en esta historia? Digo que las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires primero fueron sobrevaloradas y luego nacionalizadas y dejaron, como toda elección, ganadores, perdedores y múltiples interpretaciones dependiendo del cristal con que se las mire, ¿no? Los más cercanos al gobierno sostienen que fue un éxito del presidente Milei y que los libertarios son los únicos capaces de derrotar al kirchnerismo de cara a las próximas elecciones nacionales en octubre. Por otro lado, quienes se distancian de esta visión afirman que el resultado no fue tan contundente y que el peronismo renomado, este remix que hizo a través de representándolo por Leandro Santoro, tuvo una buena elección. Otros críticos señalan que apenas votó el 53% del padrón, que tiene una trampita, te aviso, porque ese número está incluyendo el padrón que es un número importante, no sabía que eran tantos, de extranjeros, que solo votan, no van a votar en octubre, sino que votaron en esta condición porque es una elección distrital. Los extranjeros que viven en Argentina y que aún no son tomados como argentinos efectivamente, pueden votar en las elecciones municipales, más no así en las elecciones nacionales. Así que ese 53% es un poquito más, bastante más, casi un 10% más de participación. Pero ¿te parece, como dijo Javier, que ahora antes la capital federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaba teñida de amarillo y hoy se está tiñendo de violeta? ¿Por qué es este cambio? A ver, hace algún tiempo, cuando hubo las elecciones presidenciales, creo que la gente
gritó de su forma de ser, dijo, queremos un cambio, no queremos más esto. Ahora, ¿te parece que en Cava va acompañando ese movimiento, que el presidente sigue teniendo una imagen positiva, tanto lo que es a nivel nacional y se replicó quizás a nivel de Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Qué puede pasar en provincia de Buenos Aires? Mira, yo creo que las encuestas que estuve viendo dicen que en Buenos Aires el presidente Milei tiene un 30% de imagen positiva y que es poco. En otros lugares del país suben, en otros baja, pero alcanzó la cantidad de votos que podía sacar. Que ahí donde sigo con el análisis diciendo que más allá de lo que se votó y aquellos negacionistas que dicen, bueno, votó la mitad, sí, está bien, votó la mitad, pero si el oficialismo tuvo el 15, el que salió segundo tuvo el 13, entonces, entre lo cual es como escupir. Bueno, pero a ver, más allá de que quizás después de las elecciones presidenciales se haya replicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me estabas diciendo que no era tanto quizás la imagen positiva de Javier Milei en provincia de Buenos Aires, pero esta fractura que sufrió el peronismo, el peronismo más duro, ¿no? Por un lado Cristina Kirchner, por el otro Axel Kicillof. ¿Cómo se ve desde afuera esa foto? ¿Es un divorcio interno? ¿Hay verdaderas peleas o es un divorcio para la gente, para hacerle algún calce a alguno de los opositores a ver si en realidad cae, Humberto? No, a mí me parece que el divorcio todavía no está, es simplemente una discusión. Divorciarse es como pasó en Cava, donde Juntos por el Cambio estalló en 4 expresiones políticas: la coalición cívica, la Unión Cívica Radical, el PRO y la Reta por su lado. Digo, me parece que eso es una ruptura. A mí me parece que hoy están en una discusión de poder, de diferenciarse, de encontrar cada uno su forma, una, en el caso de Cristina, tratando de retener un liderazgo para poder brindárselo a su hijo y sus amigos, y el otro, que es el candidato natural por el peronismo para enfrentar a Milei, me parece que también trata de no quedar como pasó con Fernández, que apareciera como títere. Una de las cuestiones que tuvo como mérito Santoro es que no habló de Cristina, no habló del peronismo. Es necesario esto que hablo de que hay errores y hay reconsideraciones que se tienen que ir haciendo. Yo estoy convencido que si a Milei se lo va a enfrentar con el mismo discurso del kirchnerismo, no hay forma de ganarle. Porque me parece que es un proceso, lo del kirchnerismo, que fracasó y que va camino a la extinción. Puede ser un poco más lento, un poco más rápido, pero mientras el gobierno le vaya bien, al kirchnerismo le va a ir muy mal, porque es una cuestión conceptual. Ahora, claro, si en vez de discutir con un discurso pro Estado, con todas las cuestiones que el kirchnerismo planteó, con ese discurso de falsa izquierda, donde por izquierda te hablaban y por derecha te robaban, me parece que sí, pero si cambia eso, si aparecen gobernadores, peronistas republicanos, espacios republicanos quizás hasta mixtos, entre radicales y peronistas, ya cambia, porque también hay una cuestión muy lógica. Cualquiera, que es lo que desarrollamos en esto, cualquier expresión de centro que llegara a una segunda vuelta, le gana a Cristina o a Kicillof y le gana a Milei también, porque me parece que estos extremos están tensando la cuerda, pero lo único que juntan son 30 puntos cada uno. Y eso genera una situación difícil de entender. Por eso a veces, bueno, yo no termino de entender cuál es el objetivo de Milei. A lo mejor quiere consolidar un nivel de votos determinado para esta intermedia y después cuando necesite, porque las elecciones generales al presidente se ganan con el 50, no con el 30, ¿eh? ¿Qué te parece que hace falta para seducir a ese, digamos, Cristina con un 30, Javier con un 30? Tenés un 40% que, digamos, no son ni de izquierda ni de derecha, son más de centro, quizás algunos con algunas orientaciones de izquierda, otros con un poquito más de derecha, pero no dejan de ser de centro. ¿Qué te parece que haría falta para
que cualquiera de los dos polos opuestos en este caso pueda seducir a ese 40% del electorado? Bueno, lo primero es no desaparecer, que ahí donde creo que se equivoca el PRO y se equivoca algunos sectores del peronismo que se presentaron en Capital, que viste, negando. Hoy te repito, es mejor ser un plan B que dejarse contar los votos, que es lo que pasó, le pasó a la UCR, le pasó a la coalición cívica y le pasó al PRO. Pasaron a valer casi nada de cara a las elecciones en octubre para formar alianzas o ese tipo de cosas. Entonces, me parece que fue un gran error del PRO de adelantar las elecciones. Pensaron que iba a pasar lo mismo que pasó en las provincias, donde los oficialismos casi todos ganaron. Pero lo que pasa es que lo que pasa en las provincias queda en las provincias, pero lo que pasa en Capital, extraño que los porteños no lo supieran, o que Macri no lo supiera, no pasa solamente en Capital, se torna nacional, así que no había forma de que no se nacionalizara la elección. Lo mismo en el AMBA, lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Digo, son cuestiones que por la cuestión mediática centralizada hace que lo que pasa en esos lugares pasan en el país. No es casualidad que todos los candidatos sean del AMBA, ¿no? A presidente. Es muy raro encontrar un candidato del interior que tenga éxito. Caso Schiaretti, que bueno, sacó 7, 8 puntos, porque no lo conocía nadie. Digo, pero si hay un esquema republicano de centro, que puede ser junto o separado, digo, una de las dos expresiones va a vencer a la otra. Digo, el kirchnerismo o el kirchnerismo destruye a Milei o Milei destruye al kirchnerismo. Bueno, ahí es donde hay que presentar un plan B, que es con qué enfrenta quienes están de acuerdo con que son más pro Estado y republicanos para enfrentar a Milei, o si fuera al revés, si hubiera un fracaso de Milei, con qué enfrentas al kirchnerismo desde un espacio pro mercado pero republicano, que me parece que hoy no está en vigor porque la situación es tensa en la cuerda, pero los republicanos es lo más importante que le pasa a un país si quiere trascender y mantenerse en el tiempo. No es sin república que se logra el desarrollo, no es sin república que se abren mercados. Por eso me parece que tarde o temprano el liberalismo debería entender que la cuestión de la democracia no es una cuestión de modales. Las formas son la esencia de una democracia. Y me parece que de esa manera podría entender y sumar a más personas. La batalla cultural que están planteando es una batalla cultural para convencerse ellos mismos. El resto de los argentinos, no sé si, o por lo menos un 40% de los argentinos, no sé si está en esa discusión ideológica. Por ahí necesita otro tipo de cosas. Y me parece que estas son las conclusiones que podemos dar, ¿no? Los errores que cometió el PRO, también hay cosas que no se pueden entender. ¿Por qué la UCR y la coalición cívica no fueron con el PRO o no fueron con Larreta? Si tienen la misma, hace un año y medio estaban juntos. Aunque bueno, sé que los uniera el espanto más que el amor, pero era necesario. Peor es pasar el papelón electoral que pasaron estos dos partidos. Así que bueno, veremos cómo sigue la situación de cara a octubre. Obviamente se ha fortalecido, la grieta se ha fortalecido porque ni Milei ganó por contundencia, ni el peronismo perdió con contundencia, en un lugar donde el peronismo generalmente pierde, y digamos que se viene la revancha de Buenos Aires, donde también me parece que va a ser similar. Va a ser un 30% de un lado, un 30% del otro, y en el medio, absolutamente diluido, los distintos espacios republicanos que van a conformar por ahí un 40% de los votos, pero sin tener la fuerza electoral que deberían tener si estuvieran juntos, ¿no? No, pero hay que ver después los espacios, los extremos opuestos, justamente el peronismo y el liberalismo, habría que ver con quién hacen alianzas después, de acuerdo a lo que piense cada uno, ¿no? Pero hay que ver con quién hacen alianzas después para lograr captar esos votos de los indecisos o ese pequeño porcentaje que por más que no hagan fuerza, van a hacer fuerza después porque en el recuento de votos son muy importantes. Hay que ver con quién hacen alianzas para poder llevar agua para su molino. Bueno, pero vuelvo a insistirte, si no tenés la vocación de incluir
a sectores que tienen un pensamiento, a lo mejor hay muchos que creen entre ellos me incluyo, que las medidas del gobierno son las que había que hacer, aunque sean duras, aunque compliquen. Pero a muchos de los que no lo votamos en primera vuelta al presidente Milei, no nos gusta para nada sus modales, su forma, su pérdida de tiempo en batallas que no tienen ningún sentido, no nos cayó bien la explicación de Libra, no nos cayó bien el ataque a periodistas, de mi punto de vista, uno de los mejores periodistas que tiene la Argentina, como Pagnis. La verdad que no nos gusta eso. Y no somos pocos los que no nos gusta esa parte. Pero aparte tenés que sumar todos los que no les gusta las medidas económicas de Milei, pero que tampoco les gusta el kirchnerismo porque no toleran también su forma, que sus formas son sumamente complicadas también. Por eso digo que lo que pasa es que hasta que uno de los dos sectores no se muera, el centro no va a tener protagonismo. Así que es tiempo de pensar en un plan B más que conformar alternativas a esos dos espacios. Lo tengo a Javier. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estábamos hablando justamente de política. Sé que él tiene su columna entre orillas y semanas, pero no puedo dejar de hablar de Donald Trump, que dice que va a aplicar el 50% de aranceles a los productos de la Unión Europea si no se destraban las negociaciones comerciales. ¿Cómo se ve esto desde España? Pues le veo a usted muy informado, solo decirle que tengo aquí una cuña, si usted quiere la ponemos de pocos minutos, de Mauricio Macri, precisamente contando sus andanzas y contactos con Trump, porque Mauricio Macri coincidió, aunque ya lo conocía de antes, a Donald Trump durante su mandato y visitó, visitó, llamémosle Argentina, etcétera. Si quiere pongo esa cuña, también tengo otra de la calle, porque precisamente ayer sabe que estuvieron aquí en la Fundación Libertad y Desarrollo de un gran empresario y comunicador guatemalteco. Pero bueno, ahora me enfrento a su importante y siempre aceradas preguntas. Pues mire, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, durante esta visita a Estados Unidos fue diplomático cuando le señalaron esto que usted me habla, ¿no? De los gastos en defensa del 5% del Producto Interior Bruto. Una cifra que, dicho suavemente, ha levantado muchas más cejas que aplausos aquí en Europa, porque actualmente hay un compromiso de estos aliados de la OTAN de alcanzar el 2%, objetivo que, a mi entender, países como Españita, mi Españita no apenas comienza a rozar. En cualquier caso, este ministro de Exteriores nuestro dijo que lo importante no es solo cuánto se gasta, y en esto sí que acertó. Lo importante, repito, no es solo cuánto se gasta, sino en qué se gasta y con qué capacidades reales se gastan. Bueno, que debían de adoptar este eslogan o esta frase, que lo importante no es cuánto se gasta, sino cómo se gestiona o en qué capacidades reales. No solo para defensa, creo que estos gobiernos un poquito, digamos, gastizos, que siempre hablan del gasto social, pero bueno, también entre pan y pan meten muchas cositas de su clientelismo. Pues eso está muy bien aplicarlo, lo que él propone para todo. Bueno, pues desde esta centralidad democrática que me caracteriza, yo quisiera decirle rápidamente que pedir un 5% del PIB en un contexto donde arrastramos todos unos déficits estructurales, empezando por los Estados Unidos, que efectivamente, si me deja usted meter la cuña, Macri dice que una de las dos guías fuerzas de presidente Trump no es solo la reciprocidad, sino el cargo de la seguridad, porque ya está cansadito de pagar la paz y además le llaman gendarme del mundo, ¿no? En cualquier caso, tiene un análisis profundo su pregunta, pero yo resumiría que independientemente de un realismo político que es clave para este tipo de cuestiones de defensa, de una soberanía compartida como pasa en la Unión Europea y en la OTAN, subir el gasto en defensa sí, pero será para más autonomía europea en todos los ámbitos, ¿no? Sobre todo ya que aspiramos a ser un poco independientes de los caprichos presidenciales de algunos países muy presidencialistas y mucho presidencialista, que diría Rajoy aquí, pues hace falta esa unidad estratégica. Me atrevo a resumir que
esta cifra de 5% es llamativa, pero no necesariamente sensata. Lo que sí es sensato es empezar a hablar de verdad y no solo de dinero, sobre nuestra seguridad entre nosotros, también con nuestros aliados en la OTAN, nuestro papel como Unión Europea y también hablo del iberoamericano, pero estamos hablando ahora de defensa en el mundo y cómo defendemos nuestros valores, porque la defensa no debe medirse en 5% ni en euros. Creo que la defensa, como todo, se debe medir en valores, en visión, en responsabilidad y, por supuesto, lo más importante, que creo que es lo que nos falta, es una voluntad común. Esto es lo que creo que respondo ante su 5% de gasto en defensa, estimado Alex. ¿Tiene la cuña ahí de Mauricio? Sí, vamos a ver si yo ya sabe que me desenvuelvo regular con estos menesteres, No pero pasa vamos nada. a ver. No, mire, aquí tengo a Macri, luego si quiere pongo un poquito de usted que también es uruguayo de muy poquito, que la tengo aquí señalada de Luis Lacalle. Vamos a ver lo que dice Macri, intento acelerar. Perdón, ya le digo. Segundito que hablando Mauricio Macri, unos 3 minutos. En Buenos Aires, con motivo del G20, de hace una visita también oficial. Y en el despacho presidencial yo siempre tengo un mapa de la Argentina, pues un país tan grande que siempre es difícil ubicar las provincias. Esos visitantes venían a explicar: esta provincia tiene el petróleo, esta otra tiene la minería. Y él empieza a mirar el mapa y de golpe mira así una franja hacia la izquierda, ¿no? Está hablando de Trump. Y dice: ¿y esto qué es? No, y digo: es Chile. Chile, me dice. You should conquer Chile, ¿no? So you have both oceans, ¿no? Entonces todo el mundo se rió ahí, ¿no? Y yo dije, conociéndolo, medio lo dice en serio, medio lo dice en chiste, pero después cuando pasaron los años y uno escuchó Canadá, Groenlandia, digo, me suena conocido ese tipo de cosas. Pero definitivamente, ya en ese primer mandato, que a mí me tocó convivir en mi última parte y su primer parte, ella tenía dos ideas fuerza, que yo las entendí perfectamente y les encontré una profunda razonabilidad. Que la primera era reciprocidad. Basta que Estados Unidos le compra a todo el mundo en un free market y todos me ponen restricciones. Y él siempre daba el ejemplo del vino europeo que entra acá y nosotros no podemos meter 1 kilo de carne en Europa. Y en general, ¿no? Y después de que por qué Estados Unidos iba a hacerse cargo eternamente de la seguridad del mundo entero, que eso le traía el déficit fiscal que tenía, y que empezando por la OTAN, Japón, etcétera, que cada uno empezase. Pues este es Mauricio Macri hablando de Trump y de la seguridad que usted sacó a colación. Cuando quiera, pues hablamos de otras cuestiones. No, sí, ahora lo que a mí me llama muchísimo la atención, no sé si Humberto y Hernán también, pero ahora es cuando todo me cierra, cuando termina la presidencia Mauricio Macri, cuando quiere hacer el corazón, dice los amo con mi tomate, pues no sabía hacer un corazón, digo, esta persona que estamos escuchando ahora, con este nivel de inglés, digo, fue presidente de los argentinos. Esta persona representó al país durante 4 años, para mí, no sé, más allá de las políticas que haya querido implementar o que no haya podido o que no lo hayan dejado implementar, digo, creo que es triste. Estamos hablando de un presidente, de un expresidente de una nación como Argentina, con todo lo que eso conlleva, digo, y escucharlo hablar así tan libremente de cuerpo, digo, la verdad que es. Y con ese nivel de inglés, ¿no? Sobre todo, no sé, Hernán, ¿vos qué pensás? Sí, coincido con vos, Alexis. La verdad que, bueno, todos sabemos que Trump tiene su grado de locura también, ¿no? Qué sé yo. No sé, mi abuela decía, por algo la gente se encuentra, y por algo tengo entendido que Trump y Macri en su época también eran amigos, así, o son amigos, qué sé yo. La realidad es que el mundo está medio a la deriva, no solamente económica en la parte económica, sino también en lo político, ¿no? Tenemos conflictos abiertos por varios lados, irresolubles aparentemente, y un día Trump se levanta y te dice: voy a meterle 50% o 80% de aranceles a cualquier parte del mundo, y da vuelta a la economía mundial, generando más caos todavía, ¿no? Es algo bastante complicado de entender.
y sin necesidad, me parece. Me parece que sí. Bueno, en esta división del mundo no puedo dejar de nombrar justamente la editorial de Javier Pertierra, que lo pueden leer en animalderradio.com.ar, entre magas y woks, dos extremos populistas ante las virtudes democráticas, en este análisis que hace, ¿no?, sobre las dos culturas que dividen al mundo de la política actual, que es la cultura woke versus la magas, que él da, como llamar, por él, Make America Great Again. Así que es una editorial que no tiene desperdicio. Los invitamos a escucharlo, a leerlo, sobre todo la editorial de Javi Pertierra, ahí en animalderradio.com.ar. Me voy a hacer un paréntesis aquí para agradecerle a nuestros auspiciantes, a la gente de BDG Diseño, imagen corporativa, branding, diseño digital y administración de redes sociales. Para comunicarte con ellos lo puedes hacer a través de su Instagram, BDG Disegno, o si no también enviando un WhatsApp al 11 68 60 92 88, y si no por mail a bdgdisegno@gmail.com. El agradecimiento también para Metalúrgica-GB, así los puedes encontrar en Instagram, Metalúrgica GB Bisoni, una empresa con más de 35 años de experiencia en el mercado. Crecimos y seguimos creciendo y brindando calidad y una respuesta eficiente a nuestros clientes. Más de 50 máquinas construidas a lo largo de los años garantizan nuestra trayectoria. Metalúrgica GB. Abrazo enorme para todos nuestros auspiciantes. Seguimos, tengo la columna por ahí, lo tengo a Javi. Tengo la columna entre orillas y semanas. ¿Qué se trajo esta semana entre orillas y semanas? ¿Qué análisis tengo? ¿Hay ciencia? ¿Hay tecnología? ¿Qué tenemos, Javi? Ahí, contame. Ya que hablas de ciencia, vamos a tener ciencia un poco simpática porque viene de la mano de un animal curioso que es parecido a una salamandra, no sé si ustedes conocen, que tiene un nombre muy simpático que se llama lo conocen, pero no sé si se denominará por allí igual, ¿no? Es el ajolote, que es como una salamandra, es una especie entre, no sé, rana, salamandra, ¿no? ¿Sabe lo que es una salamandra? Es como una lagartija, pero anfibia, Sí, previa a sí, los sí. reptiles. Bueno, pues el ajolote parece que se ha investigado sobre el Instituto de Biotecnología Molecular de la Academia de Austria, pues descubrieron un gen conocido como el HAM2, ayuda a dirigir dónde las extremidades perdidas por los ajolotes, por mordeduras de otros animales o percances o accidentes, pues estos ajolotes ya maduros y tienen unos genes que están también presentes en los humanos, en los seres humanos, estos genes. Alguna vez, cuando en el periodo evolutivo, pues éramos nuestros ancestros, hay algunos anfibios que continuaron evolucionando hasta lo que hoy somos. Otros siguieron otras líneas que dieron lugar a ballenas, etcétera, y esos no tienen nuestros genes, sino nosotros tenemos los genes de ellos, obviamente, y el hecho de que tengamos estos genes ancestrales, pues puede que podamos servir para reutilizar este circuito de gen, digamos, igual que hacen ellos en la vida adulta, para regenerar extremidades. Ellos dicen que es un descubrimiento emocionante porque sugiere que sí existe una memoria similar en las extremidades humanas y los científicos podrían algún día ser capaces de orientar esos genes para desbloquear nuevas capacidades regenerativas. La investigación pone de relieve que los ajolotes son los campeones de la regeneración entre los animales adultos. Estos ajolotes, que son esos campeones de la regeneración, tienen, repito, nuestros genes, algunos, el HAN2. Bueno, pues experto en cicatrización y curaciones, como hay muchos biólogos, aunque saben que obviamente es imposible regenerar miembros humanos amputados, pero ya se conocen algunos mecanismos de los ajolotes que pueden ayudarnos a desarrollar mejores tratamientos en un futuro y capaz de encontrar, pues no solo prolongar la vida humana, sino también lograrlo con salud cuando se pierden algunos de estos miembros. Me parece interesante porque los científicos cada vez están investigando más esta enorme potencialidad que puede ser útil para nosotros. No sé qué opinan nuestros contertulios. Me parece una noticia que, a ver, en este programa es como que la ciencia nos sigue sorprendiendo justamente, y por eso me gusta que estés
ahí contándonos los avances que vienen, porque lo que pasa en Europa, lamentablemente acá, llega 3, 4, 5, 6 años después. Entonces, está bueno también enterarse de todo ese tipo de cosas, de todos esos avances de ciencia, de tecnología. Es como que estamos adelantándonos un poquito, ¿no? O sea, si bien acá va a llegar 4 o 5 años después, es como que acá todavía en América es como que seguimos retrasados con algunas cosas, sobre todo en Sudamérica. Desde Centroamérica para abajo, me parece que todavía seguimos atrasados en algunas cuestiones. Yo a veces pienso, digo, con lo adelantado que están en Asia, con lo adelantado que están en Europa, si en algún momento se llega a terminar el mundo, acá el fin del mundo va a llegar 4 o 5 años después, seguramente por el tema de atraso que tenemos acá, de tecnológico y ese tipo de cosas, pero bueno, me parece que es algo para poder ir analizando. Hernancito. Sí, saben que también, más allá de lo que leí, que iban a empezar a investigar sobre células madre para tener una vida más o menos lo más cercana a los 50 años de promedio, sino que, bueno, mi segunda profesión, que es prótesis dental, en Japón ya están investigando porque van a empezar a inyectar células madres en dientes y te va a crecer el diente que te tuvieron que sacar como si fuera que se te cae el diente de leche y te crece un diente nuevo. Ya están en esa, calculan que dentro de 5 o 6 años ya van a ir por ahí también. Así que sí, lo que está avanzando la tecnología y la ciencia es algo increíble, ¿no? De paso, déjame mandarle un saludo para la gente de Laboratorios Sabater, también un abrazo enorme ahí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también es quien nos pasa todos estos informes, ¿no? Pero, a ver, dejo la ciencia un cachito de lado. Va, no sé si la dejo de lado. Vamos a ver qué me dice Humberto, no sé. Ahora vuelvo con Javi. Humberto tiene la sección El bueno, el malo y el feo. Yo quiero saber de qué tratamos en esta sección. Me dijo, voy a tener una columna que se va a llamar El bueno, el malo y el feo. Y te vas a sorprender. A ver, Humberto, ¿qué me contás? Bueno, la verdad que le preguntamos a la inteligencia artificial cuál fue una buena, una mala y una fea noticia de la semana, ¿no? Y la verdad que nos da cosas en materia internacional que no son de las que habitualmente estamos acostumbrados. Algunas sí, pero otras no. La buena noticia de esta semana es que investigadores del Hospital Bellvitge en Barcelona han desarrollado una técnica quirúrgica pionera que permite extirpar tumores de páncreas que antes se consideraban inoperables. El procedimiento consiste en utilizar un bypass venoso intraoperatorio, lo que permite desviar temporalmente el flujo sanguíneo mientras se extirpa el tumor. Esto es crucial porque muchos tumores de páncreas están rodeados de vasos sanguíneos vitales, lo que hacía imposible su extracción sin causar daño severo. El primer paciente tratado con esta técnica fue un hombre de 45 años con un tumor avanzado en la cabeza del páncreas y gracias a esta intervención los cirujanos lograron extirpar completamente el tumor sin afectar el flujo sanguíneo normal. Además, la planificación quirúrgica avanzada en 3 dimensiones ayudó a los médicos a visualizar con precisión la estructura del tumor y los vasos afectados antes de la operación. Me parece que es una buena noticia y que relata estas cosas que recién veníamos hablando, ¿no? Del avance que tiene la tecnología y la ciencia, afortunadamente, en favor de prolongar nuestras vidas. No, yo creo que, a ver, más allá de que el ser humano siempre fue una persona el ser humano siempre quiso ser inmortal, quiso ser eterno. Pero bueno, más allá de eso, en mejorar la calidad de vida, ¿no? Lo que nos toque vivir, sean 20, 30, 40, 50 u 80, pero en mejorar la calidad de vida, ¿no? El quizás no tener que sufrir esos dolores de la edad y ese tipo de cosas, o cosas como estabas mencionando recién, que antes eran inoperables y uno lamentablemente se tenía que terminar muriendo de eso. Hoy en día la ciencia ha avanzado muchísimo, así que me parece una muy buena, ¿eh? Pero me dijiste el bueno, el malo y el feo. Esa fue la buena. ¿Qué hay de malo? Bueno, es cierto que con estas buenas noticias se prorroga la vida, se propaga la especie humana y somos muchos en la Tierra, ¿no? Y la verdad que también se supone que la naturaleza, en este caso la naturaleza más humana, reacciona contra la especie dominante. Acá somos nosotros mismos los que matamos gente y la mala noticia es la situación en Gaza,
que se ha intensificado significativamente en los últimos días. Israel ha lanzado una ofensiva a gran escala con bombardeos y operaciones terrestres en varias zonas del enclave palestino, dejando de lado las promesas de, de una pausa en la guerra que se prometió, ¿no? Obviamente Brasil y muchos países más han condenado enérgicamente la ofensiva israelí, rechazando la intención del gobierno israelí de ejercer control permanente sobre Gaza. Mientras tanto, cientos de gazatíes han huido de Jabalia, una región muy castigada debido a los ataques israelíes, con muchas familias desplazadas sin acceso a recursos básicos. ¿Cómo estará de mal la situación en Gaza que hasta Donald Trump se sensibilizó? Que sabemos que en vez de corazón, si le agarra un ataque, lo agarra líquido porque el corazón no tiene, ¿no? Pero la verdad que se sensibilizó y toda la comunidad internacional ha aumentado la presión sobre Israel. Egipto ha celebrado la reciente medida de la Unión Europea y otros actores internacionales que buscan frenar la ofensiva y garantizar la entrada de la ayuda humanitaria. Sin embargo, las negociaciones para una tregua han fracasado y la ofensiva continúa con un alto número de víctimas palestinas. Pero, por ejemplo, Benjamín Netanyahu dijo que iba a permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. ¿Esto tampoco se está respetando? No, claro, de ninguna manera. Lo que pasa es que, según el primer ministro, dice que entra la ayuda humanitaria y se la queda los grupos terroristas y no la distribuyen para tener de rehén a la gente, qué sé yo, ¿viste? Sabemos que en la guerra lo primero que muere es la verdad, así que nunca podemos saber si es cierto o mentira lo que está ocurriendo en cada uno de los lados, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que no debe estar yendo muy bien la cosa porque son muchos ya los países que van tomando conciencia y hasta el mismo Trump planteó que la situación en Gaza era bastante complicada, ¿no? Más allá de las movilizaciones que se le adjudica a la izquierda, cuando vos tenés toda una población destruida, lo diga la izquierda o lo diga la derecha, si es cierto y está todo destruido, es porque es, digamos, no hay visión ideológica cuando está destruido todo un pueblo, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, me dijiste el bueno y el malo. ¿Qué me queda para lo feo? Y lo feo es estas cosas que pasan, que ocurrieron, en este caso en Alemania. Un hombre apuñaló a varias personas, incluidos niños, en el segundo ataque con arma blanca del fin de semana pasado. El ataque ocurrió en un parque infantil, en una ciudad que tiene un nombre muy complicado, pero que está en Alemania. Un hombre de 28 años, originario de Afganistán, apuñaló a varias personas, incluidos niños, dejando un saldo de 2 muertos y 2 heridos graves. La policía detuvo al sospechoso en las inmediaciones del parque y descartó que se tratara de un acto terrorista. El niño fallecido tenía 2 años y formaba parte de un grupo de menores de una guardería. Según informes, el atacante tenía antecedentes de problemas mentales y había recibido tratamiento en el pasado. El incidente ha generado una conmoción en Alemania, donde recientemente han ocurrido otros ataques con arma blanca. Algo que también nos pasó en Argentina y que parece ser que es más común de lo que pensamos, ¿no? Con el caso de esa mujer que asesinó a toda su familia a raíz de un brote psicótico, según dice la información. Difícil ese caso también, ¿eh? Lo estuve mirando y la verdad que es bastante, bastante difícil, ¿eh? Pero no le encuentro el contexto todavía, no le encuentro el por qué. Seguramente hay un trasfondo detrás del ataque, detrás de lo que pasó, de lo que estamos hablando de la familia acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero la mente humana es tan difícil de comprender a veces, es tan complicado. Digo, hemos avanzado, estábamos hablando recién con Javi de ciencia, de que se han descubierto cosas, Hernán también hizo alguna acotación, digo, pero la mente humana es tan compleja para entenderlo. Hay cosas que por más que las escribas, que des explicaciones, digo, ¿llegaremos en algún momento a comprender la mente humana, cómo actúa? Lo que pasa es que yo creo que para los que somos más o menos normales, nos cuesta entenderlo, ¿no? O sea, yo me puse a pensar el caso este de la gente, de esta señora que mató a toda su familia, y cómo podés estar tan fuera de vos mismo como para
reaccionar así, ¿no? O sea, en lo que son las mentes más o menos racionales como las nuestras, no hay entendimiento y no hay cabida para eso. Es una cosa muy loca. Lo mismo de lo que contaba recién Humberto en Alemania. ¿Cómo vas a apuñalar a un chico? Pero tenés que estar muy mal. Y sin embargo, bueno, sí, parece que hay trastornos que te llevan a eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, yo creo que la mente humana, lo vamos a hablar con Javi hasta pasado mañana, con Humberto hasta 3 días más y no se va a llegar a comprender. Eh, Aschaffenburg, creo que es la ciudad alemana donde pasó lo que estaba contando Humberto. Javi, Dígame. ¿qué pensás de lo que estamos hablando? Vos sos una persona que tiene cultura mucho de sobre ciencia, tecnología, pero sobre todo la mente humana. Pues es la última frontera que nos queda. Hablan de la inteligencia artificial y hablan también de Neurolink, por ejemplo, de conectar nuestra mente a los ámbitos, digamos, de los chips y de las redes. Bueno, lo que intento decir es que todavía hay algo que no parece penetrable, que es la conciencia humana. Ha habido una singularidad en el planeta Tierra, en esta zona apartada de la Vía Láctea, que es el planeta Tierra y el sistema solar, y ha brotado la vida. De alguna manera, no está en discusión que aquí hubo vida hace unos cuantos millones de años, y eso fue una singularidad. Algo inanimado, por diversos medios bioquímicos, etcétera, produzca ese milagro, que es la singularidad de la vida. Bueno, durante toda esa evolución biológica creo que ha habido otra singularidad, que es la consciencia. Creo que la mente humana es una cosa, el cerebro humano es otra cosa y la conciencia es otra cosa. Creo que el cerebro es como un hígado, como es otro órgano más, con sus tremendas células y sus especialidades. Está conectado, dicen que tenemos un cerebro también en el estómago y otro en el corazón, pequeñito, con neuronas. Está demostrado que no tienen tantas, pero tienen. Por eso sentimos esos ámbitos psicosomáticos cuando dicen que en el estómago sentimos mariposas cuando estamos enamorados o cuando sentimos ese apretón. Es que hay conexiones a través de la médula espinal. Intento decirle que hay un órgano que se llama cerebro. Ese órgano tiene un software también muy desconocido, que son las sinapsis neurónicas que produce la mente. Bien, pues hasta ahí ya es difícil porque tenemos casi tantas neuronas como estrellas en la Vía Láctea, en nuestro sistema galáctico, etcétera. Pero creo que la gran frontera donde ahí nos estrellamos como hormiguitas del conocimiento que somos ante la mar, que dijo aquel santo, que era como el conocimiento, como un niño queriendo sacar agua de ese mar con un cubilete, pues ante ese enorme arenal donde aportamos el granito del conocimiento, creo que la gran singularidad que nos hace humanos, que es la consciencia, no tenemos casi ni idea. Por lo tanto, queda mucho que aprender y eso es lo que opino. Y claro que la mente es un misterio, pero entonces, ¿cómo podemos calificar qué es la consciencia? Que también tiene repercusiones sociales y que como las hormigas también sentimos conexiones cuánticas, como bien saben, esta nueva ciencia que está empezando, que es los quantums. En fin, asombroso lo mucho que tenemos que aprender y las ganas de acercarnos a la veracidad para, si nos entendemos, como dijo Píndaro, si nos comprendemos como humanos y como seres, podremos mejorar cada vez más. Esa es mi opinión, si les parece. Ojalá que sí, que podamos mejorar como seres humanos, como civilización y entender que tenemos un solo planeta y no nos queda otra de cuidarlo, ¿no? Es el único lugar en el que podemos vivir. Uno se puede mudar de país, se puede mudar de provincia, de localidad, pero no nos podemos mudar de mundo, es el único que tenemos. Javi, tenés el cierre de la columna Entre Orillas y Semanas. Tenemos la frase esperanzadora, tenemos el dato matemático. Rápidamente, porque ya sí, comprendo más o menos, voy a intentar resumir rápido para que no cansara a nuestra audiencia. Me parece importante
El dato es que, como saben ustedes, Donald Trump exigió un 50% de aranceles a Europa en junio como tope, 50% de aranceles porque dicen que no avanzan las negociaciones. Bueno, la importante propuesta de la Unión Europea para eximir de su lista contra las exportaciones a Latinoamérica, la Unión Europea exime a Latinoamérica de su lista contra las exportaciones que generan deforestación. Quiere decir que los países de Latinoamérica han quedado excluidos hoy de la lista de alto riesgo de la Comisión Europea, cuyas exportaciones de productos como el cacao, el café, el aceite de palma o la madera pueden generar deforestación. Sí incluyó en esta lista de deforestadores contumaces a Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Birmania. Quiero decir, hay un componente también de que a nuestros hermanos de América Latina los intentamos incorporar y conocemos que tienen un gran desarrollo en esos ámbitos. Y por último, también la propuesta es que propone reducir la burocracia, la Unión Europea, a través de ahorrar muchos millones en burocracia a las pymes por las exigencias burocráticas, repito, de hasta 750 empleados y una facturación de 150 millones, pues estarán exentas de cumplir con 8 leyes comunitarias que hacen que, como bien dijisteis, poner empresas sea no solo ya difícil gestionarlas y tal, sino que las exigencias burocráticas hacen que sea casi insoportable aquí las cargas reglamentarias. Como bien dijo von der Leyen, que me parece que es bastante aguda, el modelo de negocio que tenemos en Europa ya ha caducado. Tenemos que volvernos más eficientes, más competitivos y simplificar la burocracia, porque las pequeñas y medianas empresas y las empresas familiares en general, unas son casi el 70-80% de las otras, son el 90 y tantos por ciento del tejido empresarial y generan casi el 70-80% del empleo, y son la estructura básica de cualquier país desarrollado. Alemania tiene un enorme potencial de pymes y sobre todo mimando que las pequeñas, que las incentivemos para que sean medianas y así tener músculo financiero, músculo y nervios para investigar y para producir más empleo. Si incentivamos a seguir progresando porque te lo lleva todo papá Estado para que haga él su tipo de solidaridad, o te lo llenan de papeleos que no tienen que ver con que tú, porque el verdadero juez es el cliente, que quiere obviamente buen precio y buena calidad. Pues sí, creo que el modelo de negocio de la Unión Europea está caducado, y no lo digo yo, lo dice la presidenta de la Comisión, que ni le cuento lo que está sobre mis humildes opiniones. Pues esto es un poco lo que quería decir, estimados amigos de esta tertulia. Muchísimas gracias, Javi. Humberto, tengo el cierre. Anda tranquilo nomás que el café lo corre por cuenta de la turca, pero ¿tenés alguna cosa como para ir redondeando? No, bueno, la verdad que la satisfacción de poder compartir este espacio con ustedes. Creo que en el caso de Donald Trump, voy a coincidir con lo que dijo Macri. ¿En qué sentido? Digo, no sé cómo se llegó hasta acá, pero si a mi país, eh, entraran todos los productos extranjeros y no hubiera consonancia, o sea que tendríamos que ir si España me cobraría el 30%, mientras yo le cobro el 10% para ingresar sus productos, no es justo. No sé cómo se llegó hasta ahí. Es extraño que Estados Unidos, una nación tan dominante, tenga esas situaciones tan controversiales, o haya llegado a esas situaciones tan controversiales. No me parece, que no me parece el método de aplicarlas de prepo, por supuesto que no. Me parece que el diálogo va por encima de todo, pero es muy extraño que ocurran las cosas que ocurrieron, ¿no? Donde hay diferencias tan importantes entre los aranceles que le venían cobrando a Estados Unidos para ingresar sus productos versus los aranceles que le cobran a otros países, ¿no? Y eso me parece raro. Pero bueno, son cosas que fueron ocurriendo y que a lo mejor se utilizaron como las que acaba de mencionar Javier, políticamente. Digo, yo no creo que los países
de Sudamérica hayan dejado de deforestar de un día para otro, para que ahora le abran la posibilidad a los países de Sudamérica. Ni tampoco creo que Rusia y Bielorrusia se hayan puesto a cortar árboles estos últimos días. Obviamente que estas son medidas pararancelarias que castigan o facilitan en función de las conveniencias políticas, que siempre sabemos, ¿no? Los países, los gobiernos tienen ideología, pero los países tienen intereses. Y la verdad que la Comunidad Europea hoy tiene intereses que tienen que ver con Latinoamérica y tiene intereses contrarios a lo que tiene que ver con Rusia. Bueno, habrá que ver cómo resuelve sus intereses con Estados Unidos para no generar mayores problemas económicos mundiales como los que vienen pasando, donde de un día para otro, bueno, las acciones, los bonos, las expectativas de inversión van cayendo como moscas, ¿no? No, sí, más vale, era lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? El tema de las formas, quizás esté bien, esté mal, depende a lo que estén habituados los países, pero quizás no son las formas. Y era como venías marcando vos, ¿no? Si yo quiero venderle algo a España que me cobre el 30% y nosotros, cuando España quiere vendernos algo a nosotros, le cobramos el 10%. Digo, estamos perdiendo, ¿no? Esa es la parte que debería ser más equiparada, ¿no? Que debería ser más equilibrada la balanza para que, bueno, el libre comercio entre los países pueda existir sin estas presiones como las que está ejerciendo Trump en este momento, justamente. Sí, yo me vengo más a lo local y es lo que hablaba antes Humberto, ¿no? La necesidad del fortalecimiento de la democracia argentina. Tenemos, por un lado, bueno, mirando más que nada lo que es la provincia de Buenos Aires, que yo creo que es el bastión más importante electoral que todo el mundo apetece, ¿no? Tenemos, por un lado, una pelea entre Macri y Milei, creo que por la subsistencia también del PRO y por el lado de Milei de imponerse y transformarse en el nuevo espacio que hasta hace poco era parte del PRO. Y por otro lado tenemos ese 30% que hablaba Humberto al principio, ¿no? Y después por el otro lado tenemos el otro 30% que está dividido entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, que es un muchacho que no sabe conjugar los verbos y que te aclara que la gente se muere cuando se tiene que morir. Y por el otro lado, Cristina Kirchner, la expresidente, una cleptómana y mitómana que sinceramente lo único que hizo en el país fue daño, a mi humilde punto de vista, ¿no? Eso abarca el 60% del electorado, lo que es un montón. Me parece que necesitamos una democracia mejor, creo que hay muchos partidos que tienen que reinventarse, el peronismo es uno, el espacio de centro derecha es otro, los radicales es otro espacio que se han unido con el peronismo para subsistir, después se alejaron, se volvieron a juntar, tenemos un muchacho como Lustó que fue ministro de Economía de Cristina Kirchner, no sé, un enjambre ahí medio complicado. Así que necesitamos también como ciudadanos, ¿no? Ideas claras y de gente que vaya hacia no solamente hacia una gobernabilidad, sino hacia una certeza de que el que lo va a votar tiene una cierta seriedad de lo que está haciendo, porque el otro cuando llega al poder hace cualquier cosa. Así que bueno, me quedo con eso, ¿no? Con lo más chiquito, lo local, porque creo que tanto Humberto como Javier, lo que es la política internacional y el comercio lo han expresado perfectamente. Bueno, hasta acá estamos. Los encuentro, los veo el próximo sábado, muchachos, para el próximo Derecho a Réplica. Sí, por supuesto, acá estamos. El café espectacular, decirle a la turca estaba impresionante. Que pasen la cuenta nada más, que pasen la cuenta, lo paga ella. Escucha. Dale. Humberto, te espero el sábado. Sí, claro, el sándwich de mortadela es lo que no pudimos comer, pero bueno, lo guardamos para el sábado que viene. Lo pedimos la semana que viene, no te hagas problema. ¿Javi? Bien. Pues aquí ya estamos casi preparando las sábanas y todo eso, y en cualquier caso solemos cenar un poco tarde en estas Españas y Españitas tan plurales, pero a la vez tan animadas, porque siempre fuimos un poco noctámbulos los hispanos, por eso echamos la siesta, ¿sabes? Entonces,
Había una vieja canción que decía para los niños: vamos a la cama, que hay que descansar, que para mañana debemos madrugar. Vamos para la cama. Pues estoy en ello ya casi. Bueno, entonces buen descanso, Javi. Muchísimas gracias. Te espero el próximo sábado. A sus órdenes, amigo. Muchísimas gracias, señores. Esto fue todo por nuestra parte, no sin antes agradecerle a nuestros auspiciantes, Metalúrgica-GB, Metalúrgica GB Bisoni. Con más de 35 años de experiencia en el mercado, crecimos y seguimos creciendo, brindando calidad y una respuesta eficiente a nuestros clientes. Más de 50 máquinas construidas a lo largo de los años garantizan nuestra trayectoria. Y el abrazo enorme también para la gente de BDG Diseño, imagen corporativa, branding, diseño digital, administración de redes sociales. Para comunicarte con ellos podés hacerlo a través del WhatsApp 11 68 60 92 88 o si no enviando un mail a bdgdiseño@gmail.com. Muchachos, los esperamos la próxima semana, el próximo sábado, cuando volvamos a tener estas charlas de café en esto que se llama Derecho a Réplica. El señor Humberto Benedetto, Javier Pertierra, Hernán Sabater y quien les habla. Mi nombre es Alexis Martínez Díaz. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias por todo. La música